Muy bien, excelente. Gracias. Gracias el saludo y la bienvenida. Y bueno, siempre es, como ustedes saben, pero nunca está de más repetirlo, es un gusto poder estar con ustedes. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. La semana pasada dejamos encaminados, quedamos un poco a mitad de camino con la porción en la cual Pablo está explicando, sí, con su argumento, ¿verdad? Todo lo que vimos la semana pasada, todo lo que hemos visto en Gálatas tiene que ver con la superioridad y por una parte, pero también dejar en claro que el pacto mosaico, la ley conocida como la ley de Moisés, no puede ser usada para ser justificado delante de Dios o para eh, ser mejor, santificado, crecer espiritualmente, asegurar una posición dentro del pueblo de Dios. La ley no puede cumplir eso. No fue dada para eso. La llegada del Señor, como vimos en Gálatas 3, el 4 que diga cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Él se cumple en el plan de Dios, que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, es aquel en quien finalmente el plan de Dios puede continuar y que la justificación ahora es lograda solo por la fe y la confianza en Él. Y al mismo tiempo, la promesa que Dios había de antemano dado a Abraham antes de la ley, de que las naciones serían benditas, todas las naciones de la tierra serían benditas en Él, se cumple en este tiempo. La venida del Espíritu, ¿verdad? Tiene mucho que ver también, hay conexiones entre la venida del Espíritu y la promesa. Todo esto ya lo hemos visto y entonces Pablo llega al versículo 21 donde va a usar una historia que probablemente a ninguno de nosotros se nos habría ocurrido usar para enfrentar o continuar su argumento en contra de los agitadores, falsos maestros judaizantes que se han introducido en Galacia. Y entonces Pablo va a la historia de Sara y Agar, y de esta manera él va a ilustrar la verdad que él está diciendo ahora, quizás de una manera más abstracta. Él va a ocupar una narrativa que históricamente, por supuesto, forma parte de la historia de Israel. Y obviamente lo difícil del pasaje, o de las tantas dificultades que tiene el pasaje, tiene que ver con esto que dice Pablo en el versículo 24, lo cual es una alegoría, ¿verdad? Y hablamos la semana pasada. ¿Qué quiere decir Pablo con una alegoría? La mayoría de los eruditos estarían inclinados a pensar que la forma de alegoría que Pablo ocupa aquí se asocia más con lo que nosotros conocemos como tipología. Otros eruditos piensan que derechamente Pablo está alegorizando. Quizá la pregunta que uno tiene que hacerse como intérprete de la escritura es ¿por qué Pablo ocupa este pasaje y por qué ocupa esta manera? Y decíamos la semana pasada que es posible que Pablo, por una parte, haya sido acusado de alegorizar la circuncisión. Pablo, sabemos por lo que escribe a los romanos, que consideraba la circuncisión física como algo innecesario, realmente como nada, como mutilación, como él dice en Filipenses capítulo 3. Aquí mismo en Gálatas va a decir, ojalá se mutilasen aquellos que os perturban. Para Pablo, la circuncisión física como un requisito para la justificación o santificación no tenía ningún valor excepto de hacerse una cirugía o una mutilación, como le llama él. Por otra parte, el apóstol Pablo posiblemente ocupe este pasaje y esta estrategia para, porque, porque es posible que los agitadores o falsos maestros estuvieran utilizando este mismo pasaje para poder fundamentar su doctrina.
Decíamos la semana pasada que la alegorización era algo típico del primer siglo. Los judíos lo utilizaban, los griegos lo utilizaban, aunque la alegorización de la escuela griega de Alejandría, liderada por Filón, muy diferente a lo que Pablo está haciendo. Filón, un filósofo judío del primer siglo, contemporáneo casi de Pablo, tenía su versión para la historia de Agar y Sara, y lo que pasa con la alegorización es que se parte o se considera como fundamental que realmente lo importante no es tanto lo que está escrito, sino que hay algo más profundo que tiene que ser sacado. Lo cual en un sentido puede ser verdad, pero el problema en términos nuestros hoy día de alegorizar todo es que no hay cómo probarlo, ¿ya? Ahora Pablo está guiado por el Espíritu Santo y obviamente él, diríamos, sabe lo que hace. Pero la clase de estrategia que Pablo ocupa, si es que está alegorizando el pasaje, porque Pablo no niega los hechos históricos, y eso es muy importante aquí. Muchas veces lo que alegorizaban precisamente para negar los hechos históricos, porque eran muy difíciles de explicar o eran embarazosos. Y entonces una manera de justificar lo que era embarazoso históricamente hablando era alegorizado. Pablo no niega el hecho histórico, y eso es muy, muy importante. No está negando la realidad del acontecimiento de Génesis 16 y luego Génesis 21. Hubo una escuela dentro del cristianismo algunos siglos después, ¿verdad? Con famoso Orígenes. Orígenes era de Alejandría, y Orígenes se caracterizó por la alegoría, por la espiritualización. Algunos siguieron esa escuela. Agustín le gustaba mucho espiritualizar, y uno lee y la verdad es que es muy bonito leerlo. Es muy interesante leerlo, ¿verdad? Yo me acuerdo años atrás haber leído algún comentario de Agustín en Juan, y entonces cuando el Señor va ahí a sanar al paralítico en Jerusalén, ¿verdad? Y habla de los 5 pórticos, que son los 5 libros del Pentateuco. Es muy bonito todo eso, y puede ser que haya algo de validez en eso, pero en lo personal yo lo último que haría. Creo que en nuestras palabras hoy día eso le llamaríamos más aplicación. Eh, Se relaciona un poco más con la aplicación, y eso es lo último que uno hace realmente cuando uno estudia la escritura. La última parte es cómo uno lo aplica. Y esto es muy importante porque lo que Pablo está haciendo es tomar un pasaje y situarlo en el contexto de los Gálatas. Se está situando un pasaje que se ajusta a la necesidad de esa iglesia o de esas iglesias, de esas regiones, que se ajusta a la necesidad de ellos en esa ocasión. Y bien es posible que los judaizantes, los agitadores, hayan utilizado este pasaje para justificar sus enseñanzas. Creo que quedamos más o menos en el versículo 24, no avanzamos mucho a 25. Vamos a intentar terminar esta porción, que dicho sea de paso, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que realmente están muy relacionados entre sí. Aquí es cuando la división de capítulo, versículo o títulos que son puestos en nuestras Biblias no ayuda mucho. Porque uno en su lectura diaria, ¿verdad? Dice, ya, hoy día voy a leer el capítulo del 1 al 4, o del 1 al 3, después voy a leer del 3 al 5, o del 1 al 4 y después del 5 al 6. Y entonces hay esa separación. Que es lógico, ¿verdad? Tenemos una separación desde el punto de vista editorial. Pero el capítulo 5, versículo 1, sigue muy de cerca, ¿no?, el argumento que Pablo ha desarrollado desde el versículo 21 al 31 del capítulo 4. Así que voy a compartir mi pantalla. Como siempre, la idea es poder... ¿dónde está? Eso para que vean todas las cosas que estoy haciendo. Ahí está. Aquí está la Reina Valera, ¿verdad? Al lado tenemos la nueva versión internacional. Aquí está el texto griego. Y tenemos la Biblia de las Américas. Siempre es bueno comparar las versiones cuando no tenemos la posibilidad de leer el texto en su idioma original.
comparar versiones, un interlineal ayuda muchísimo para poder tener mayor claridad en cuanto al texto. Bueno, versículo 21 dice Pablo, decidme los que queréis estar bajo la ley. Díganme, dice la NBI, obviamente, el lenguaje un poquito más actual, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído a la ley? Y noten lo que dice la NBI. ¿Por qué no le prestan atención a lo que la ley dice? La ley de las Américas muy bien traduce de la misma manera, no oís la ley, porque esa es la idea aquí, ¿verdad? El verbo que Pablo ocupa, oír, sugiere no solamente oír, sino prestar atención, como dice la NBI, obedecer, ponerlo en práctica. Versículo 22, no voy a ocupar mucho tiempo en resumir, porque si no se me va a ir todo el tiempo ahí. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Esta clase de lenguaje es muy importante, ¿ya? Cuando Pablo va a ocupar esta clase de lenguaje, la esclava, la libre. Interesante, obviamente Pablo tiene un argumento en mente. Lo que él escribe, el apóstol Pablo es brillante, ¿eh? El mejor teólogo que ha tenido la iglesia, y obviamente escribe inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, lo que escribe, lo escribe con una estrategia en mente. Pablo no dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de Agar y otro de Sara, lo cual obviamente es correcto, pero retóricamente, ¿verdad? Retóricamente hablando, es mucho más potente y mucho más convincente que Pablo ocupe esta clase de lenguaje que ha estado utilizando en la carta, el lenguaje de la esclavitud, el lenguaje de la libertad, que es uno de los temas importantes aquí en Gálatas. Luego dice, pero el de la esclava, ¿verdad? Ahí está, el de la esclava nació según la carne, es decir, el nacimiento de Ismael, que sea según la carne, no, y Pablo está diciendo que no tiene nada fuera de lo común. El nacimiento de Ismael se ejecuta en términos naturales, en términos normales, no requiere una intervención especial de parte de Dios, a diferencia de lo que pasó con Sara. En cambio, dice, el de la libre es por la promesa. El de la libre es por la promesa. La NBI dice, el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa, que es probablemente la idea aquí, ¿ya? A través de la promesa, para cumplir la promesa, lo cual es una alegoría, y aquí está obviamente la parte más difícil, quizás del pasaje, una de las más difíciles. Note lo que hace la NBI. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Esto es lo que hacen algunas traducciones, ¿verdad? Tratan de no solamente traducir palabra por palabra, que al fin y al cabo no es siempre una mejor traducción, sino que tratan de darle el sentido a lo que el autor original tenía en mente. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos, dice la NBI. La Reina Valera dice, la Biblia de América dice, esto contiene una alegoría. No sé si es tan, creo que la NBI se acerca un poquito más. El 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto a sus hijos, están en esclavitud. Muy importante. Noten ustedes cómo Pablo continúa con el lenguaje de la esclavitud. Literalmente el texto griego ocupa un verbo aquí, ahí está marcado en azul, y ahí está el texto griego, el verbo duleu, y está bien como lo traduce la Reina Valera, ¿verdad? Está en esclavitud, o está esclavizada. ¿Mm? Está esclavizada. La NBI dice, tienen hijos que nacen para ser esclavos. Más adelante Pablo va a ocupar esta idea de generar o de que nazcan hijos, pero la NBI mantiene ese tono. Luego Pablo dice, pero, o más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros.
la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, el versículo 28, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Noten ustedes lo que hace la NBI. La NBI dice, ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. ¿Cuál es la diferencia? Usted mira, ¿por qué nuestra Biblia dice nosotros y por qué la NBI dice ustedes? Bueno, es porque justamente aquí hay una variante textual que es muy, muy debatida. Es muy debatida porque está atestiguada bastante parejamente en diferentes testigos para una u otra opción. El comité que arma el Nuevo Testamento ha considerado que la evidencia se inclina para usar la segunda persona plural y no la primera persona plural, como lo tenemos en nuestra Biblia. No cambia mucho el sentido, excepto que el apóstol Pablo podría estar, en vez de decir nosotros, Pablo está obviamente dirigiéndose a los creyentes porque son ellos los que están mayormente expuestos a la situación, ¿verdad? Y ellos son los que han sido, los que están siendo, o el intento que se está por separarles, como ha explicado ya Pablo en el capítulo 4, versículo 17, quieren apartaros, quieren separarles, ¿verdad? Son ellos los que están sufriendo todo esto. Versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Esto es muy interesante también, lo vamos a ver luego. Así también ahora, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera del esclavo y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como decía hace un momento, el versículo 1 del capítulo 5 y el 31 del capítulo 4 están muy, muy estrechamente vinculados. Pablo, ¿cuál es el color que estoy usando para la libertad? El púrpura. ¿Verdad? Pablo dice en el versículo, dice que somos hijos de la libre. Luego dice Pablo en el 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. Pero el texto griego parte con el orden diferente, parte con la expresión libertad. El 31 termina con la expresión libre, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y luego dice, en la libertad, con que Cristo nos ha librado, y ahí está recién, ahí está recién el verbo liberar, que ocupa Pablo en el versículo 5, nos hizo libre. Así que, para que se entienda, el orden de las palabras es diferente. El sentido no es muy distinto, el orden de las palabras no altera tanto el significado, pero sí hay un tema de énfasis. ¿Ya? Hay un tema de énfasis. Lo vamos a ver esto en un ratito más. Volvamos al versículo 24. Ya hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? Pablo dice, lo cual es una alegoría. Pablo va a ocupar esta manera tipológica o alegórica. No vamos a discutir ahora exactamente qué es lo que es, pero lo que sí Pablo está haciendo es aplicar el texto a la situación de los Gálatas, dando a entender que hay una enseñanza que se aplica y que calza perfectamente a la situación que ellos están viviendo. Luego dice el 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Este pasaje es muy debatido también. Y es porque es muy rara la manera en que está escrito. Y de hecho, esta frase, ahí
estoy marcando la frase. En griego es bastante peculiar. Generalmente, cuando se habla del monte Sinaí, el sustantivo monte viene antes del nombre, que es Sinaí. Texto griego, el orden es diferente, sin embargo. ¿Ya? La palabra monte viene después de Sinaí. Por tanto, lo primero que llama la atención aquí es la manera en que Pablo arma o estructura esta frase. Fue modificada, hay varias variantes textuales aquí que ahí las están viendo en diferentes testigos que tratan de arreglar un poco. Esta es la lectura más difícil. Y generalmente el criterio para escoger una versión sobre otra, un testigo sobre otro, es que se le da preferencia a la lectura más difícil. La lectura más difícil es probablemente la correcta, porque cuando el escriba, el que está copiando las cartas, ¿verdad? Miren las copias que tenemos, lo más probable es que son cristianos. Lo más probable es que tratan de hacer la lectura un poco más sencilla, un poco más fácil. Es tan complicada que tratan de, en vez de complicarla más, tratan de hacerlo más sencillo. Por tanto, a lo que se le da preferencia es a la lectura más difícil, y esta es la lectura más difícil. Una posible lectura del texto sería algo así como eh, el, el monte Agar Sinaí, porque ya Pablo lo ha identificado en el versículo anterior. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pablo no necesita reindividualizar el monte y relacionarlo con Agar. Bien podría ser que Pablo está diciendo, y el monte Agar Sinaí está en Arabia. Interesante lo de Arabia. Hay varias especulaciones en cuanto a la idea aquí de por qué Pablo incluye Arabia. Parece que podría haber una conexión con el hecho de que él va a Arabia. Lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 1, dice que fue a Arabia, ¿verdad? Después de 3 años. Sería que Pablo en Arabia recicló su teología, ¿verdad? Entendiendo que entendiendo el rol que ahora la ley de Moisés tendría. Bueno, hay mucho que hablar aquí, pero no quiero pegarme en el versículo 25. Bien podríamos, creo que es más importante poner atención a esta pequeña palabrita que aparece ahí, la palabra y, ¿verdad? Que es la traducción de un vocablo muy usado en griego que es de. El vocablo de, que es muy fácil de leer, ¿verdad? Ahí está marcado, muy fácil de leer. De, es muy, muy común. Aparece miles de veces en el texto griego. Y es muy flexible también. Muchísimas veces tiene un sentido, se usa con propósito de marcar un contraste. Pero muchas veces se ocupa como un pero, quiere marcar una diferencia. Otras veces se traduce como y, ¿ya? Como aparece en este pasaje. Pero creo que este pasaje, en la conjunción de, tiene más bien una función adversativa. Pablo dice en el 25, porque este es, aquí también Pablo ocupa de, y probablemente tiene ahí la idea de conectar, o una función adverbial, decir, ahora bien. Dice, ahora bien, el monte Agar Sinaí, o el monte Sinaí Agar, está en Arabia, ¿verdad? Lo cual corresponde, esta palabra también es muy, muy importante aquí, dice, lo cual corresponde, lo cual está en línea, que podría ser una de las ideas del vocablo ahí, corresponde o está en línea o equivale a la Jerusalén actual. ¿Por qué es importante esta traducción del vocablo de, traducirlo adversativo y no conectivo, como lo tenemos con la letra I o la letra I, ¿verdad?
porque de alguna manera Pablo está explicando, Pablo quiere llegar a su argumento. El monte Agar Sinaí está en Arabia, pero en realidad eso está en línea o corresponde a la Jerusalén, la de ahora, ¿m? La Jerusalén actual, la Jerusalén de ahora. Porque, y aquí ahí está esa palabrita griega gar, ¿verdad? Que bien la Reina Valera la traduce como pues junto con sus hijos, o porque está en esclavitud, o está esclavizada junto con sus hijos. Así que Pablo hace toda esta conexión entre el monte Sinaí, que él designa como Agar, que está en Arabia, pero que realmente corresponde a la Jerusalén actual, porque está en esclavitud juntamente con sus hijos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Pablo está obviamente marcando un contraste entre el evangelio que él predica, que es un evangelio libre de la obligación de la ley, obviamente, mientras que Jerusalén representa todo lo contrario, la insistencia en que la ley de Moisés sea guardada. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde se dice, es necesario circuncidarles, es necesario enseñarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, hay debate aquí en cuanto a qué es lo que Pablo quiere decir con Jerusalén. ¿Se refiere Pablo solamente a los creyentes judaizantes de Jerusalén, los que están batallando para imponer su ideología? ¿O Pablo se refiere a Jerusalén en general? Está el templo ahí, la cuna del judaísmo. Bueno, puede ser, creo que me inclino un poquito más por la segunda. Es decir, cuando habla de Jerusalén que está en esclavitud y que sus hijos están en esclavitud, probablemente tenga en mente a Jerusalén como la cuna, la sede de una enseñanza que lo único que hace es producir esclavitud. Y obviamente los que están predicando un mensaje que agrega la ley para poder ser justificado, aparte de la fe en Cristo, está alineada con esa clase de ideología. Pertenece a ese monte, pertenece a esa ciudad, a esa Jerusalén, la Jerusalén actual, dice el apóstol Pablo. Y luego en el versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. ¿Sí? La semana pasada mencionábamos que Pablo deja incompleta la figura, ¿verdad? Cuando el versículo 24 habla y dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual dejo para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y nos quedamos esperando el otro monte. Bueno, ¿cuál sería el otro monte? Lo lógico, ¿verdad? Sería el monte Sión. Pero es posible que Pablo eh, de manera obviamente intencionada omita hablar del monte Sión. Porque el monte Sión representaba una esperanza también dentro del judaísmo. A ver si lo tengo aquí abierto. Aquí lo tengo. Había un escrito, hay un escrito del primer siglo que es pseudoepigráfico, ¿verdad? No es inspirado, no es un escrito cristiano, sino más bien judío. Por el final del primer siglo dice, porque Sión, la madre de todos nosotros, está en gran dolor y gran humillación, un profundo dolor y gran humillación. Llaman Sión la madre de todos. Y es posible entonces que Pablo quiere evitar esta clase de lenguaje, aunque el cuarto libro de Esdras, ¿verdad? Pseudoepigráfico, no es inspirado, no es parte del canon, pero sí es parte de la literatura judía.
y sí es muy conocido de la religión judía. Mi sugerencia es que hablar del monte Sión más bien hubiera complicado la figura que el apóstol Pablo tiene en mente. Y eso es por lo cual él omite el monte Sión aquí, lo omite aquí, porque hay otros pasajes como en Hebreos se habla del monte Sión al cual nos hemos acercado, pero Hebreos tiene otro tema, es otra la situación, es diferente a lo de los Gálatas. Hay temas en común quizás, pero es diferente, la situación es otra. Dice, la Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos, el libre. Había mucha expectación en cuanto a esta Jerusalén. La idea de una Jerusalén celestial, de una Jerusalén diferente, no terrenal, es algo que no es nuevo del cristianismo. Ya los Salmos se habla de la Jerusalén, ¿verdad? Se habla de una ciudad ideal. Y esto también era parte del judaísmo. El libro de Hebreos habla también de esta ciudad. Se habla de por la fe a Abraham, ¿verdad? O los patriarcas, dice que no tenían nada en esta tierra porque, dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y por supuesto, el pasaje más conocido, Apocalipsis capítulo 21, donde al final los cielos nuevos y la tierra nueva reciben a una nueva Jerusalén. Pero esta nueva Jerusalén no es la Jerusalén que el judaísmo esperaba. Es una Jerusalén que cuando uno ve el relato de Apocalipsis reúne a, a gentiles y a judíos. Reúne a, ¿verdad?, los fundamentos y las puertas repartidas entre los apóstoles y las tribus de Israel. Los apóstoles siendo la base de la iglesia y obviamente las tribus de Israel con todas las promesas que Dios hace a Israel. La Jerusalén de arriba, dice el apóstol Pablo, es libre, no es esclava. La Jerusalén terrenal, la Jerusalén de ahora, es una Jerusalén que está en esclavitud, que está esclavizada, ella y sus hijos. De la misma manera en que Agar era una esclava. No hablé mucho, me estoy acordando ahora de cuánto a estos, de los dos pactos. ¿Cuáles son estos dos pactos, verdad? No expliqué eso. Estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esa es Agar. Pero no habla del otro pacto, ni de dónde proviene. Simplemente luego introduce la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos. Hay un poco de debate en cuanto a cuáles son estos dos pactos. Algunos eruditos piensan que realmente Pablo tiene solamente en mente aquí la ley de Moisés y que el problema es cómo se interpreta. La interpretación judía de la ley de Moisés insiste en guardarla como un medio para asegurar una posición delante de Dios. La ley bien entendida, arguyen estos eruditos, la ley bien entendida debería llevar a la misma conclusión. ¿Qué cosa? Que el justo vivirá por su fe. El justo vive por la fe, no por guardar la ley. Esa es una manera de entenderlo. Puede ser, no me convence mucho todavía, pero es interesante. Y la otra manera de entender estos dos pactos serían los pactos, obviamente el pacto que viene en Sinaí, la ley entregada en Sinaí, y Pablo ya ha ocupado esta figura de la ley, ¿verdad?, que fue hecha, que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y eso apunta hacia Sinaí, donde la ley fue dada. Ese sería un pacto, y ese pacto o esa ley produce más bien esclavitud, hace o produce convicción de condenación, pero no puede dar vida. En cambio, el otro pacto, y podría ser el pacto abrámico, o el nuevo pacto, que finalmente se basa en el pacto abrámico, más bien produce libertad, porque habla de algo que Dios va a hacer, en la nueva vida que Dios da. Pablo entonces en el versículo 26 dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. La Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, el libre. Esta es la diferencia. La Jerusalén de arriba es espectacular. La Jerusalén de arriba proviene de Dios. Es un milagro. Es por intervención divina. No está sujeta a esclavitud. Es libre.
Y Pablo ahora va a hacer otro movimiento interpretativo difícil. Va a citar un pasaje del Antiguo Testamento, porque está escrito. Interesante que Pablo ha usado, ¿verdad? Ha usado la Torá para explicar, usando la alegoría que está, o la historia más bien, que está en Génesis. Pablo lo ha interpretado y él ocupa la escritura, ocupa la Torá. Ahora va a ocupar otro cuerpo importante del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, como se conoce también, de parte de los profetas. Y el profeta que Pablo está citando aquí es Isaías. Isaías capítulo 54. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo nos complica todavía más las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que llega Pablo a Génesis, a Isaías capítulo 54? ¿Cómo llega ahí? Bueno, como le decía, Pablo es el erudito y teólogo más brillante que la iglesia ha tenido y conoce muy bien la escritura y está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y obviamente sabe lo que está citando. Interesante el pasaje de Isaías, podemos ir allá. Isaías 54, Pablo lo está citando prácticamente igual. Noten ustedes el título, los títulos no son inspirados, son puestos por los editores de los que hacen las traducciones. El título de la Reina Valera dice el amor eterno de Yahvé hacia Israel. Pero no, la NBI lo titula de manera diferente. Dice la futura gloria de Sión. ¿Verdad? Y aquí está el pasaje. Regocíjate, oh estéril, la que no da a luz. Levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Aquí el apóstol Pablo está citando la Septuaginta, ¿ya? La versión griega del Antiguo Testamento. Y la Septuaginta sigue muy de cerca el texto hebreo. Así que lo que tenemos lo que tenemos en Gálatas es muy similar. Ahora, ¿de qué habla este pasaje? Bueno, lo que está, si ustedes leen el versículo, a ver, si uno lee un poquito más abajo el 4, no temas, no serás confundida, no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Es un pasaje que mira hacia adelante, hacia, yo diría, hacia un tiempo escatológico, un tiempo futuro, ¿verdad? Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Yahvé de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahvé, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Bueno, Pablo no está citando todo el pasaje, pero solamente lo veo porque aquí se está profetizando el día en que Jerusalén, que va a pasar por el exilio, la destrucción, la muerte, va a volver y va a tener un estado de gloria, como dice la nueva versión internacional. Ahora, el versículo 1 del capítulo 54 de Isaías, que es lo que Pablo cita, aparentemente tiene dos personas, tiene dos mujeres, ¿verdad? Regocíjate, o estéril, entonces está la estéril, y por otra parte está la casada, ¿verdad? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, ¿verdad? La desamparada, que los de la casada. ¿A quién tiene en mente el profeta Isaías aquí? Bueno, me parece, mi sugerencia es que el profeta tiene en mente a Jerusalén. Es la misma Jerusalén, pero en dos etapas diferentes. De la misma manera en que Pablo habla de dos Jerusalenes, dos ciudades de Jerusalén en Gálatas, una actual y otra por venir. Isaías tiene en mente eh, a dos Jerusalén, una que llama la casada y otra que es la estéril, y que más que ser dos personas diferentes es la misma, pero en diferentes etapas. La casada ha sido desamparada, ¿verdad? Y ahora
va a estar en un estado de destrucción y de desolación. Pero hay una promesa: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. Y todo el tema del capítulo se desarrolla en base a esta promesa. Usted me dirá, esto todavía no tiene nada que ver con Sara. Bueno, específicamente no. Pero es muy llamativo que en el capítulo 51 de Isaías, el autor dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahvé. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no erais más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Yahvé a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y en soledad en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Capítulos 51 y 54 se relacionan desde el punto de vista de que hay una promesa de restauración para Jerusalén. Y aquí, en Isaías 51, 2, encontramos la única referencia a Sara en todo el Antiguo Testamento, aparte de Génesis. Algo más para agregar todavía. Lo que tenemos luego del capítulo 51, 52, 53, son nada menos que las canciones del siervo sufriente. Es posible que Pablo entonces escoge este pasaje de Isaías 54 por dos razones: el vínculo con Sara en el capítulo 51, el lenguaje de Jerusalén actual, de una Jerusalén actual que va al exilio, que está desahuciada, etc. Una que aparentemente está bien, que aparentemente está casada, pero que finalmente va a ir al exilio. Y por otra parte, está el 51 y el 54 están enmarcando las canciones del siervo sufriente que hablan del Mesías sufriente. Pablo entonces probablemente escoge esto, pensando en que justamente antes del capítulo 54, en el capítulo 53 de Isaías, la gran canción del siervo sufriente, el Mesías que sufre. Y es a través del Mesías sufriente que es posible que la humanidad, judíos o gentiles, encuentren salvación y redención. No es entonces casualidad que Pablo apele a Isaías 54 por su conexión con Sara en el 51 y la conexión con el siervo sufriente en el capítulo 52 y 53. Así que Pablo tiene en mente entonces este pasaje para continuar con su argumento. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Rompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Hay un futuro, ¿verdad? Hay un futuro y una promesa para la estéril, para la que no da a luz. Son más los hijos de la desolada que la que tiene marido. Interesante la expresión que tiene marido, porque se ajusta a la realidad histórica de Agar y Sara, porque Agar llegó a ser mujer de Abraham, llegó a ser otra esposa de Agar, de Abraham. Agar llegó a ser otra esposa de Abraham. El tiempo me va pillando. Versículo 28. Así que, hermanos, aquí hay una pequeña conclusión. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, primera vez que Pablo menciona a Isaac, no lo ha mencionado hasta ahora. Hasta ahora Pablo solo menciona, ¿verdad? Que somos hijos, uno nacido bajo la promesa, uno nacido de la promesa, otro nacido de la esclava, pero ahora menciona a Isaac. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Decía yo que hay una variante textual porque ustedes, hermanos, son de acuerdo a Isaac o son conforme a la línea de Isaac, hijos de la promesa. Eso es lo que son. Somos o son hijos de la promesa. El lenguaje de la promesa, por supuesto, es muy importante aquí en Gálatas, ya lo hemos visto. Hijos de la promesa. Es gracias a la intervención de Dios. Isaac nace porque Dios lo prometió y Dios interviene de manera sobrenatural para que ello ocurra. Por eso dice el 29, pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿se dan cuenta? Ahí está otra vez. Según la carne, no según la promesa, según la decisión humana, según los recursos humanos, según las capacidades humanas. Así como entonces
así como en aquel entonces el que había nacido según la carne, diríamos en Chile, en un chilenismo sin ninguna gracia, ¿verdad? Un nacimiento común y corriente, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y Pablo cambia, ya no dice según la promesa, sino que es según el Espíritu. Noten ustedes otra vez cómo Pablo vincula las dos ideas entre promesa y Espíritu. La promesa y el Espíritu. Así también ahora. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante aquí es el vocablo perseguir. Así como en aquel entonces Ismael perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y aquí hay otro movimiento, digamos, hermenéutico que Pablo hace, porque el texto hebreo, ni el texto hebreo, ni el texto griego ocupan el verbo dioko, que es el verbo griego que Pablo ocupa aquí para perseguir, el verbo griego dioko. Cuando estaba en clase, cuando tenía que aprenderme los verbos, y uno siempre hace asociación de palabras, el verbo dioko me acordaba había una comida para perros, no sé si existe todavía, que se llama doko, parece. Entonces yo hacía la asociación, el perro persigue algo, doko, decía dioko, así me aprendí ese verbo. La única manera de poder aprender cuando uno ya es más viejo. En ninguna parte dice el texto hebreo que Ismael perseguía a Isaac. De hecho, Génesis 21 hace algo muy interesante, porque el texto hebreo simplemente dice que reía, simplemente reía. Sara vio que, a ver si lo vemos, no me demoró nada en llegar ahí, miren, qué rápido. ¿Verdad? Dice, entonces dijo Sara, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Realmente dice el texto hebreo, no tengo aquí el texto, pero dice, simplemente reía. Y el verbo que se ocupa es el mismo verbo, la misma raíz de donde viene el nombre Isaac, que es risa. Pero obviamente la mamá lo interpreta mal. La Septuaginta ocupa un versículo, un vocablo diferente que se puede traducir jugar, pero tiene un uso interesante ese vocablo en la Septuaginta. Puede significar jugar, pero también puede significar un juego, un mal juego, un juego con connotaciones inmorales, sexuales. En Éxodo el pueblo dice que se levantó a comer y a divertirse, a jugar, se levantó a jugar. Y la mayoría de los eruditos piensan que ahí la idea es inmoralidad sexual. Algunos piensan que podría haber sido una clase de acoso que Isaac estaba haciendo. Sea como sea, no lo sabemos, pero en la tradición judía, claramente Ismael está persiguiendo, maltratando, acosando a Isaac. Y entonces Sara dice, se tiene que ir. ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Ahora, Pablo ocupa el vocablo perseguir. En el versículo 1, en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo ocupa el verbo cuando dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mí en otro tiempo el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo perseguía. Pablo era parte de un sistema que obviamente abandona, pero un sistema que se quiere introducir a los cristianos de Galacia. Pablo dice, ese sistema, el judaísmo, Jerusalén, que representa o se asocia a Agar, la esclava, un pacto que produce solo hijos para esclavitud, la Jerusalén actual, lo que hace es perseguir. Y eso es lo que Pablo hacía. Pablo perseguía a la iglesia. En el capítulo 6, Pablo dice en el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncedéis solo para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
Así, y finalmente Pablo en el capítulo 3, versículo 4 de Gálatas dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Nosotros vimos lo que pasó a Pablo en Listra, en Iconio. Pablo es apedreado. Pablo es perseguido por la Jerusalén actual, la Jerusalén de ahora, que está en esclavitud, y sus hijos están en esclavitud. Pablo entonces parece que está diciendo, ¿por qué alguien querría ser parte de ese sistema? ¿Por qué alguien querría ser asociado o asociarse con la esclava y no con la libre? Pablo dice, nosotros somos hijos de la libre, de la Jerusalén, de arriba, nuestra madre. Por eso el 30 dice, que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará. Todo el tema de la guardar la ley y todo eso tenía que ver con poder asegurar la herencia, poder asegurar el heredar las promesas que Dios hizo a Abraham. Pero Pablo está contraarguyendo eso, está contraargumentando eso, al decir que justamente al querer guardar la ley, uno está realmente desheredándose. Al querer guardar la ley como un medio de justificación y santificación, lo que está haciendo realmente es abandonar la herencia, porque la herencia viene por la promesa, la herencia viene por el Espíritu, la herencia viene por lo que Dios hace y no por lo que uno hace. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Estad pues firmes. O, como dice el texto griego original, en la libertad con que Cristo nos liberó. Estad, por tanto, firmes. Pero eso será materia de la próxima reunión. Comenzaremos el capítulo 5 en adelante, ¿verdad? Pero vuelva a leer este pasaje que hemos visto hoy, porque obviamente tiene mucho que ver con lo que Pablo va a tratar ahora. Espero que la explicación que hicimos en 2 reuniones de este difícil pasaje de Gálatas 4, 21 al 31 haya servido para aclarar un poco más la dificultad, obviamente, las dificultades interpretativas que ofrece y cómo encaja dentro del argumento que el apóstol Pablo va a introducir ahora. Algo que me olvidaba decir, interesante, que Pablo cambia, ¿verdad? Mencionamos que Pablo habla haber nacido según la promesa y luego habla haber nacido según el Espíritu. Y creo que eso de alguna manera está anticipando lo que ahora Pablo va a empezar a tratar en el capítulo 5, cuando va a dar bastante más prioridad a la vida del creyente en el Espíritu. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta aquí, vamos a orar. Padre, gracias por la libertad que nuestro Señor ha conseguido, que Él ha logrado mediante su muerte, su resurrección. Realmente no hubiéramos sido nunca capaces, no existe una persona que sea capaz de poder justificarse a sí misma delante de ti. Tampoco, Padre, incluso siendo creyentes, podemos ser santificados con nuestro propio esfuerzo, sino que tiene que ser mediante la guía y la influencia, la llenura del Espíritu, que es lo que deseamos como creyentes poder experimentar a diario. Bendice a tu pueblo, te damos las gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.